Vamos a la preocupación social por la economía en la República Argentina. Y vamos a hablar con alguien que conoce y mucho por su condición de economista, porque ha sido funcionario a nivel nacional, ha sido también autoridad del Banco Provincia. Jorge Todesca, de la consultora FinSupport, está en línea con nosotros en FM Keops. ¿Qué tal? Martín López Lastra le saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, muchas cuestiones para estar preguntando. Le voy a confesar que, bueno, la preocupación inicial con la producción era el tema de la no generación de empleo, que dicen muchos economistas que no se está produciendo desde hace 3 años a esta parte. No estamos hablando por ahí de caída de empleo, desocupación, sino la no generación de empleo desde la parte privada, que como siempre decimos, son los empleos más genuinos de la economía, porque terminan bancando el resto de la economía, ¿no? Incluso el empleo público y demás. ¿Qué estudio o qué primera observación se puede hacer sobre esta cuestión? Bueno, digamos, la tasa global de desempleo en la Argentina, que por supuesto en estos años descendió desde un nivel meteórico en el colapso del 2001 del 24%, está entre el 7 y el 8%. Ujú, El tema, esto merece dos comentarios. ujú, Uno, que un desempleo de 7-8% no es un desempleo tan bajo, y esta situación está estancada desde hace 3 o 4 años. O sea, ujú, hay un núcleo duro del desempleo que no logra ser perforado. La otra cuestión es que mucho del sostenimiento del empleo en los últimos años ha tenido que ver con una expansión del empleo público, eh, que podríamos decir va mucho más allá de las necesidades de los servicios públicos, ¿no? ujú. Hay una expansión muy fuerte del empleo público que también explica parte de los problemas que hay en las finanzas, sobre todo de las provincias, y también bastante en el caso de la provincia de Buenos Aires. Ahora, no me quiero poner abogado del diablo, ¿no, doctor Todesca? Pero supongo que por ahí el criterio era mantener una demanda estable, justamente para que haya consumo. Está bien, usted me dirá que no era la herramienta correcta, ¿no? Y no, Claro. la verdad que en ningún lugar del mundo se escucha mucha defensa de esas cosas, salvo en la Argentina, porque Ujú, el gasto público se sostiene con los impuestos. Entonces hay una contradicción cuando uno le está cobrando al contribuyente 21% del IVA, ujú, que es una tasa internacionalmente muy alta, con lo cual se produce de manera natural, hablando en lo global de la economía, una contracción del consumo, un menor crecimiento del consumo, y decide gastarlo por el otro lado. ujú. Nuestros criterios fiscales deberían ser los criterios sanos. Hay que tener la cantidad de empleados públicos que se necesitan para la prestación de los servicios públicos. Ujú. Los problemas de insuficiencia de la demanda, eso se atienden de otra manera en la economía contemporánea y en el mundo contemporáneo. Ujú. Bueno, pero en fin, Por nos ejemplo, desviamos un poco de la... a través de qué vías se puede mantener la demanda eh, Bueno, con el empleo privado, con el empleo privado? justamente, digo. Digamos, hubiera Pero de sido... todas maneras, Sí, el punto central es si efectivamente la economía no está creando nuevos empleos, particularmente no está creando claro. nuevos empleos privados, porque la tasa de crecimiento ha bajado. En Ujú, algunos sectores hay también crecimiento del desempleo. Por ejemplo, en el caso de los frigoríficos, hay miles de trabajadores que han quedado despedidos, ahora tenemos el caso de la molinería, ujú, o la suspensión de turnos en algunas industrias, o la suspensión de horas extras y trabajos por falta de abastecimiento de energía. En fin, ujú, hay distintos fenómenos. claro, Obviamente dentro de un contexto en que el desempleo, que estaba en un nivel meteórico del 24%, bajó al 8%. La claro. cuestión es la siguiente, digamos, si miramos una economía como la de Estados Unidos, que hoy está atravesando una crisis, bueno, esa economía con esta crisis tiene 8% de desempleo, y ese es considerado un nivel de desempleo alto. Ujú, En Europa, en cambio, los países coexisten tradicionalmente con tasas
de desempleo más altas, particularmente España, y ni hablar en este momento, ¿no? Ujú. Ahora, haciendo una pequeña asociación, no hay que hacer mucho esfuerzo. Usted hablaba de 3 o 4 años que no hay una generación interesante de empleo o no hay generación de empleo. Nos remontamos al 2009 con la crisis que hubo, con lo cual nunca se salió de esa crisis y hemos quedado en una meseta. No, no. El año 2009 la economía argentina sortió bastante bien los efectos de la crisis internacional. En las cifras del INDEC, la economía creció un 0,9%, venía de crecer 6-7%. Nosotros estimamos que hubo una caída de la economía, pero bueno, la crisis internacional en ese momento estaba en un momento muy pronunciado y los impactos fueron fuertes y la economía argentina sorteó bastante bien eso. Ujú. Los problemas han venido habían empezado ya en ese momento, pero se han acentuado en los años posteriores y eso tiene que ver, en mi opinión, con políticas públicas que han restado confianza para que crezca la inversión. Estamos con un problema grave en el sector externo de la economía, Ujú. esta cuestión de las pérdidas de reservas. Ujú. Bueno, esto tiene que ver ya no con la crisis internacional, que sigue, pero sigue a un ritmo más atenuado, digamos, más con políticas nacionales que con la cuestión internacional. Ujú. Estoy viendo un destacado suyo, un textual suyo, en una nota que le han hecho, creo que Infobae, donde habla de la caída del salario real propiciada por el gobierno, terminó por erosionar al consumo. ¿Usted es de los economistas que coinciden que este es el primer año en que el salario se está actualizando por debajo de la inflación, de acuerdo con las últimas paritarias? Sí, tenemos alrededor de 6 meses en que con oscilaciones la actualización del salario está desfasada respecto de la inflación. Hay una caída que hoy no es una caída dramática, pero que está marcando, yo creo, un techo a la recuperación del salario real y bueno, eso lo estamos viendo también reflejado en las cifras de consumo. Yo diría que hoy estamos en una situación de estancamiento. Veníamos de años de buen crecimiento y estamos en una situación de estancamiento económico o leve crecimiento. Ujú. Si esto ocurriera en un año, por ejemplo este año que comentábamos, el 2009, en que hay una explicación, digamos, que se torna después transitoria, pues cuando el problema desaparece, la economía se recupera, que fue lo que pasó después del 2009 en el caso de la economía argentina, es una cuestión, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una enorme sequía que destroza las cosechas, en fin, Claro. cualquiera de estos fenómenos. El tema es que ninguna de esas cosas es la que está causando esto, sino un tema de que hemos perdido dos pilares Ujú. de estos años, que eran un superávit fiscal, que se ha convertido en déficit, y un superávit externo, es decir, más ingreso de divisas que el egreso de divisas, que era el otro pilar, ¿no? Claro, claro. O sea que, digamos, está dando dos recetas, digamos, como para salir, no sé si a corto o mediano plazo, ¿no? El tema de regularizar la circulación de capitales, la inversión, por así, para explicárselo al oyente medio, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, Siempre es parece un que poco difícil. estamos, digamos, con una corriente muy fuerte y hay que remar contra esa corriente. Sí, digo, la Argentina tuvo durante varios años un crecimiento de la inversión bastante interesante. Ujú. Ese crecimiento de la inversión significa incremento en la producción. Incremento en la producción significa incremento en el crecimiento y crecimiento o sostenimiento del empleo. Eso hoy se ha cortado, o sea, la corriente de inversión es más baja, la inflación es un fenómeno que, por supuesto, afecta al consumo. La carrera precio-salario, la carrera ajuste de precios, costos y demás, un año no pasa nada, 2 años empieza a golpear. Y cuando hay 6 o 7 años, como es nuestro caso, bueno, eso produce desajustes importantes en los presupuestos familiares,
en las ecuaciones económicas de los que piensan en invertir en la Argentina, en la competitividad de la Argentina. Nuestras exportaciones tampoco están creciendo. Así que bueno. Jorge Todesca, la última pregunta que tiene que ver con algo coyuntural de hace unos días. Bueno, usted fue uno de los multados por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la consulta era justamente cómo estaba esa situación de esa causa por las multas. Ya no lo vuelven a molestar, ¿no? Bueno, a ver, lo que se refiere estrictamente a las multas fue revocado por la Cámara Contencioso Administrativa. Todavía le queda a la Secretaría de Comercio, y ha anunciado que lo está haciendo, yo no tengo información exacta, el recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Así que yo siempre soy respetuoso de estas cosas y bueno, esperemos a que todo este proceso se desarrolle, por supuesto. Pero mientras tanto usted no va a dar a conocer índices inflacionarios ni nada, ¿o sí? Bueno, parcialmente, o sea, Ajá. nosotros tenemos ya un procedimiento que todo esto ha estabilizado, que es el índice índice Congreso. del Congreso. Claro, claro. Entonces yo prefiero contribuir ahí, no tanto por una cuestión de temor o no temor, sino porque es un buen promedio para no estar dando a la gente el número de uno, el número de otro y demás, que tampoco creo que difiramos mucho entre nosotros. Claro. Sí podría comentar con más libertad que atendiendo la cuestión pendiente de una multa, por qué estamos teniendo la inflación que estamos teniendo, ¿no? Claro, claro, que es lo que más o menos estuvo explicando hasta ahora, ¿no? Así es. Así es. Jorge Todesca, consultor, ex funcionario de Economía, muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario.